Y queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso y el día de hoy, como ya lo vio en la cortinilla, con la sección de Primero la Palabra y le doy la bienvenida al profesor Antonio Álvarez Mestra. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar aquí con usted. Y el día de hoy, pues, nos va a platicar acerca del tema llamado perplejidad. Sí, es que yo estaba perplejo porque no sabía de qué iba a hablar, no había llegado el doctor Silvestre Falla Romero, que él siempre, como buen picador, pincha al toro para que eh, eh, envista. Y acaba de llegar y me soltó así, como acostumbra él, el tema de Frank Kafka. Y eso pues me provoca de nueva cuenta perplejidad. Kafka es un escritor maravilloso, lo mismo escribió El Castillo, que El Proceso, que América, que El Artista del Hambre, pero es más conocido por su obra cumbre de la literatura universal, La Metamorfosis. Una mañana, Gregorio Samsa despertó transformado en un insecto de numerosas patas, lo cual en sí ya es un error biológico, porque los insectos forzosamente han de tener 6 patas. Ajá. Pero el primer párrafo da a entender que es un miriápodo, un bicho, un insecto con incontables patas, como podría ser, por ejemplo, un 100 pies. No son incontables, pero son muchas. Lo importante, más allá de la licencia literaria, en este caso es nada más literaria, no poética, es que el ser humano siempre está al borde de la perplejidad. Nos pueden pasar un montón de cosas que no veíamos en nuestro horizonte, en el horizonte inmediato. Yo recuerdo hace un par de años me caigo de una plataforma improvisada y tengo una fractura compleja en mi pierna derecha. Era lo más agudo, por lo menos en ese momento eso se afirmaba, de la pandemia de COVID-19. Iba a la casa de un servidor y de ustedes a recogerme una ambulancia y me llevan a la Cruz Roja y el médico al día siguiente me cita, tenía una escayola provisional, ya me hicieron todos los estudios y me dice que me tengo que operar porque si no las fracturas van a soldar mal. Ajá. Y puedo quedar cojo de por vida. Y meterme a un hospital privado estaba fuera de mi presupuesto en ese momento. Y por supuesto, como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, podía ir a que me programaran en una cirugía. Pero el Seguro Social exige que una persona vaya acompañando a quien sufrirá la intervención quirúrgica. Ajá, sí. Y yo prefería quedarme cojo o hasta perder la pierna de ser necesario a poner en riesgo la vida de un ser querido, porque les digo, era la fase más aguda de la pandemia de COVID-19. Y así como Gregorio Samsa, pues mis días se transformaron, yo me transformé. Gregorio Samsa se convirtió en un bicho y yo tuve que convivir con un Antonio Álvarez Mestra al que nunca había conocido en una situación análoga. Alguien que acostumbraba a caminar 100 minutos, así como acostumbra a leer periodos de 100 minutos, de repente tenía que arrastrarme, usar muletas, silla de ruedas, y no podía salir porque estábamos, insisto, en confinamiento forzoso por la pandemia. Dicen los norteamericanos que todo puede ser una bendición disfrazada. Everything may be a blessing in disguise. Y aquí, donde hablamos español y donde se hablan idiomas derivados de lenguas romances, decimos no hay mal que por bien no venga. Ajá, así es. Fíjese que, por ejemplo, los personajes del pasado que sufrieron golpes de adversidad y tuvieron una transformación espiritual
portentosa. Al revisar su vida, sentían vergüenza por el pecado que habían llevado como estilo de existencia. Y sin embargo, parando mientes, con la visión serena y con la luz del Espíritu, decían: feliz pecado. Feliz pecado. Feliz pecado, porque aunque el pecado intrínsecamente es malo, me puso en una situación que tuve que cobrar conciencia. Y eso me llevó a la modificación radical de vida. Feliz pecado. De lo malo puede surgir lo bueno. En mi situación muy concreta, de lo malo, de estar con dolor, con la incertidumbre, o como dicen los rancheros, con el suicidio, así le llaman a esa incertidumbre, a ese no saber, a la desazón de no conocer lo que puede ocurrir y temer que sea algo nefasto. Yo pensaba que iba a quedar cojo y que iba a tener dolor toda mi vida, y para no arriesgarme de nueva cuenta ir a un hospital, cuando pasó el tiempo yo mismo me quité el yeso. Ajá. Y di mis pasos, afortunadamente el trabajo pues, era a través de Zoom, daba distintas materias a nivel bachillerato por vía Zoom, pero la inactividad, cuando mi cuerpo está acostumbrado a liberar endorfinas por el ejercicio aeróbico, el confinamiento, el aislamiento, enfrentar la vulnerabilidad, comprobar lo débiles que somos, pues eso me provocó una depresión. Y si algo tengo es que sé buscar ayuda cuando la requiero. Tan pronto pude salir, procuré ayuda psicoterapéutica. Con dolor y auxiliado con bastones volví a caminar. Todos los días, aunque me pusiera color negro llanta, me exponía al sol con protección para la piel, claro está. Ajá. Pero está comprobado también que la luz solar provoca, la ausencia, la insuficiencia de luz solar favorece episodios depresivos, a grado tal, por ejemplo, que en países de Europa septentrional, donde hace mucho frío y el invierno se prolonga, o países neblinosos como Inglaterra, se habla de una enfermedad que se llama SAD, Seasonal Affective Disorder. Es el trastorno estacional afectivo que tiene que ver con una depresión profunda. Entonces, ese confinamiento, ese no poderme mover, me hizo volver a practicar algo que tenía un tanto descuidado, la meditación. Ajá. Empecé a meditar, empecé a caminar. Los que nos metemos en estas cosas sabemos que en determinado momento todo puede ser una práctica meditativa, hasta lavar platos. Caminar siempre lo ha sido. Escuchar música, quedar absorto por completo en una lectura. Y ya que hablo de música, y ya me enteré por ahí que cierto personaje que estoy viendo va a hablar, a lo mejor es una coincidencia, del título de una película, Pídele al tiempo que vuelva. Ajá. Donde sale Christopher Reeves, mejor conocido como Superman más famoso de los tiempos modernos, que por un accidente de equitación queda cuadrapléjico, tetrapléjico, es decir, paralítico de tronco y brazos y piernas. Y sin embargo sale avante el actor Christopher Reeves. Uh-huh. Me acuerdo que a sus camilleros, uno de ellos tropezó y cae, y Christopher Reeves sufre una fractura después de estar ya tetrapléjico. Ajá. Y él no lo despidió, sabía que era un accidente, y los entrevistadores le preguntaban que cómo estaba sobrellevando la depresión.
Y él decía, pues yo no estoy en depresión. Ciertamente lo que me pasó no me gusta. Y eso es una causa de desazón, de tristeza, pero no estoy deprimido. Y no estoy deprimido porque esta circunstancia aciaga me ha hecho comprobar el cariño de mi esposa, de mi familia, de mis amigos, y me ha hecho revalorar lo maravilloso que puede ser cada instante. Pero la película se llama Pídele al tiempo que vuelva. Y un hombre escucha música de Rachmaninoff compuesta como variaciones a un tema de Niccolò Paganini, el mejor violinista e instrumentista en general de todos los tiempos, Paganini. Hay una música, el leitmotiv de esa música, variaciones a un tema de Paganini, de Rachmaninoff, que le provoca sentimientos muy intensos. Y él trata de viajar al pasado. Y viaja. Allí en la película ocurre algo un tanto sobrenatural, pero yo le puedo decir que por los medios más naturales, nosotros podemos ir en búsqueda de nuestra historia. Y recordar etimológicamente es volver al corazón. Recordar es vivir, recordar es volver a vivir. Y ciertamente hay podemos quedar atados a la historia por remordimientos, recuerdos, malas grabaciones, etcétera, sentimientos de culpa, como podemos atarnos indebidamente al futuro con ansiedad y preocupaciones. Pero el futuro, dice Agustín de Hipona, nos da la esperanza y la libertad creativa de emprender todo tipo de proyectos. Y el pasado bien asumido, no como apego a experiencias neuróticas, sino el pasado como entrar en contacto con nuestro patrimonio, con las vivencias, con las experiencias, pues es algo que nos permite vivir mejor. Acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. Acuérdate. Y si te acuerdas que eres un águila y no una gallina. Si te acuerdas que eres un león y no un cordero, respondes de la mejor manera a la circunstancia que estás viviendo. Sí, la música es mágica, tanto que Nietzsche decía que sin música la vida sería un error. De las 6 artes clásicas, arquitectura, escultura, pintura, música, danza y literatura, por mucho, la más poderosa es la música. Ajá. Nos encanta, nos atrapa en el canto. Y vamos al pasado y descubrimos que en determinados días que nos golpea la adversidad, parecemos bichos, parecemos miriápodos, parecemos insectos. Estamos en el infierno, esto es, en la inferior condición. Pero podemos recuperarnos. Y también la memoria, la vivencia, nos permite saber que tenemos una identidad superior y una vocación magnífica. Entonces sí, pídele al tiempo que vuelva, pero pídele al tiempo que te devuelva tu verdadera identidad. La identidad es historia y la historia es identidad. Efectivamente, como lo menciona, pues la identidad de cada persona no se debe de perder por ninguna circunstancia. Por ahí puede haber algún trastabillo, podemos tropezar, es válido supongo, pero pues el quedarnos con nuestra esencia, con nuestra identidad, pues es lo que precisamente nos hace ser nosotros, profesor. Así es. Perfecto, profesor. Yo le agradezco muchísimo el día de hoy su tan valiosa colaboración y por supuesto que lo estamos esperando el próximo viernes con otro tema bastante interesante. Muchísimas gracias, profesor. Un placer. Hasta pronto.